Comencé a trabajar como guardabosques porque realmente amaba la naturaleza. Muchos de mis recuerdos más queridos de mi infancia se hicieron en el bosque, explorando los kilómetros de senderos en mi patio trasero, arrastrando a cualquier amigo que pudiera convencer para que se uniera a mí. Nunca me cansé de la naturaleza, constantemente asombrado por la vida salvaje, la vegetación y los cambios de estación. Llegué a conocer los bosques y parques que me rodeaban como la palma de mi mano, y la única progresión lógica para mí al convertirme en adulto era comenzar a trabajar para ellos. Ascendí rápidamente en la jerarquía y gané una buena reputación y relación con la comunidad. Trabajé arduamente para hacer que nuestros parques fueran accesibles e interesantes, lo que me lleva al proyecto en cuestión. Decidí que sería divertido colocar algunas cámaras en los senderos menos populares en nuestro parque estatal local. Estos eran los senderos solo transitados por escaladores más experimentados, leñadores y navegantes. No estaban ubicados donde iría una familia promedio, pero ofrecían algunas de las vistas y vida salvaje más asombrosas gracias a sus ubicaciones remotas. En un esfuerzo por animar a las personas a usar y donar a los parques, propuse mi idea de compartir la belleza de la naturaleza con el público. Mi jefe dudó al principio, no quería perturbar el paisaje natural con cámaras, pero cuando le mostré lo pequeñas que eran y cómo casi se camuflarían por completo en los árboles, cambió de opinión. Decidimos que las cámaras transmitirían las 24 horas, con carga solar y conexión remota. Permitiría que las personas atrapadas en sus hogares sintieran algún tipo de conexión con la naturaleza y estaba emocionado de que mi idea se hiciera realidad. A medida que avanzaba el verano, nuestras cámaras comenzaron a captar vida salvaje interesante, filmamos a una osa y sus cachorros pescando en una cámara un par de veces, y nuestras transmisiones obtuvieron vistas a medida que nuestros seguidores dedicados las compartieron con otros. Mi jefe estaba emocionado. También lo estaba yo. Una noche, captamos algo extraño en nuestra cámara de la ladera de la montaña. La cámara estaba colocada en una repisa con vista a un saliente de roca y el bosque más allá. Unos meses antes, aquí fue donde observamos a la madre águila construir su nido, pero ahora no había mucho que ver en términos de vida salvaje. Sin embargo, ofrecía una vista espectacular de los amaneceres sobre los árboles y muchas personas sintonizaban para eso. Al principio, no notamos nada extraño, pero una persona en el chat preguntó: ¿alguien más ve moverse los árboles? Por supuesto, las respuestas mencionaron el viento, trucos de la vista y cosas por el estilo, pero continuaron, describiéndolo aún más. No, como los árboles en la esquina derecha. Se están moviendo, de verdad que se están moviendo. Miré, haciendo zoom en mi pantalla en el lugar que el usuario señaló. Para mi confusión, los árboles se estaban moviendo, había dos grandes que se balanceaban dramáticamente de un lado a otro, a pesar de que todo lo demás cercano permanecía estacionario. Entré al chat como administrador, reconociendo el comentario. Este movimiento me desconcertó, ya que era algo que nunca antes había visto. Traté de ocultar esto, explicando que podría ser un oso grande trepando en las ramas o rascándose en los troncos. En unos minutos, el balanceo se detuvo, pero el extraño movimiento se reprodujo una y otra vez en mi cabeza esa noche. No podía entender qué estaba causando que esos árboles, y solo esos árboles, se movieran. A la mañana siguiente, me presenté para trabajar en mi turno de las 6 de la mañana e inicié sesión en las cámaras de senderos. Todo parecía normal, y me encontré cuestionando si realmente había visto algo extraño la noche anterior o si había sido el poder de sugerencia del comentarista. Entonces, lo vi de nuevo. Esta vez estaba mucho más cerca, y algunas de las copas de los árboles visibles en la base del saliente comenzaron a doblarse de un lado a otro, balanceándose como si fueran a romperse en cualquier momento. No sabía qué esperar, pero me quedé pegado a la cámara mientras esperaba a que algo emergiera del bosque. Vi un apéndice grande, oscuro y con garras agarrarse en la parte inferior de la repisa, luego otro. Golpearon con tanta fuerza que las rocas debajo de ellos se agrietaron y se partieron, mientras la criatura se arrastraba hacia arriba en la repisa y más cerca de la cámara. Sentía como si estuviera justo allí frente a ella, incapaz de moverme. En toda mi vida nunca había visto algo así, ni siquiera en leyendas o dibujos. Tenía dos ojos inyectados en sangre, pupilas hendidas como las de un gato y una sonrisa humanoide con grandes colmillos que brillaban hasta su barbilla. Tal vez medía 12 pies de altura, pero no podía estar segura, ya que se arrastraba en 4 patas, deslizándose hacia la cámara.
Su mirada nunca vaciló mientras miraba directamente a la lente, incluso a 100 pies de distancia de la cámara bien oculta. De repente, saltó sobre sus patas traseras y corrió hacia la lente oculta. Grité, incapaz de separarme de la pantalla mientras la bestia desconocida se lanzaba directamente hacia mí. Arrancó la cámara del árbol, chillando mientras lo hacía, antes de lanzarla al suelo. La cámara golpeó el suelo antes de que la transmisión se apagara y quedara en negro. Miré la transmisión y, afortunadamente, vi que nadie más que yo la había estado viendo. No sabía cómo explicar lo que acababa de suceder o si incluso podía hacerlo. No estaba seguro de si quería hacerlo, así que intenté olvidarlo el resto del día. Tal vez me había quedado dormido en mi escritorio y lo imaginé, o había comido algo que me provocó alucinaciones. En este punto, aceptaría cualquier explicación que no fuera que no la hubiera. Esa tarde, otra cámara de senderos fue destruida, misteriosamente desconectándose mientras, afortunadamente, nadie la estaba viendo. Desde entonces, hemos recibido informes de excursionistas sobre árboles que se mueven de manera antinatural mientras están en los senderos, y todas nuestras cámaras de senderos se han desconectado. Nadie ha resultado herido ni ha desaparecido, así que a nadie le ha preocupado investigarlo. La mayoría de los guardabosques dicen que no hay nada de qué preocuparse. Veo árboles meciéndose en mis trayectos de regreso a casa desde el trabajo y he rechazado cada asignación de campo que me han solicitado. Solía aprovechar la oportunidad de salir de mi oficina. Ni siquiera he intentado explicarle a nadie por qué, porque no quiero que la gente busque a esta criatura. Creo que sabía que lo estábamos observando y no quería ser visto. Soy lo último que impide que permanezca sin descubrir, y definitivamente es lo suficientemente inteligente como para evitarlo. Los árboles en movimiento se están acercando, y es solo cuestión de tiempo antes de que mi transmisión también se apague. Encontré una cueva mientras trabajaba como guardabosques. Estaba realizando una tarea de rutina patrullando una zona remota del parque cuando la vi. La pequeña pero innegable abertura de una cueva. Dado que no aparecía en ninguno de los mapas y era mi trabajo investigar cosas así, no perdí tiempo en sacar mi linterna y dirigirme hacia la abertura de la cueva, pequeña pero manejable, lo suficientemente ancha como para pasar sin tener que agacharme. La cueva estaba ubicada en un claro cerca de un estanque. La abertura estaba justo en medio de una pared de piedra arenisca y tenía un aspecto bastante común. No mostraba señales de ser peligrosa o fuera de lo común. Tampoco había basura tirada ni rastro alguno de actividad humana reciente. Así que, por lo que sabía, yo era la primera persona en poner un pie en esta cueva en quién sabe cuánto tiempo. Esa sensación venía acompañada de una emoción que nunca había experimentado antes. Así que tomé una respiración profunda, encendí mi linterna de alta potencia y comencé a caminar de manera constante hacia el interior. Mis primeros pasos en la cueva fueron más allá de cautelosos. Además de que nunca había estado aquí antes, el terreno era muy empinado. Se podía sentir que descendía lentamente hacia el interior de la tierra. Dado que no quería perder el equilibrio y caer, seguía proyectando el haz de luz de mi linterna alrededor. Porque a pesar de la intensa luz brillante que proporcionaba, la oscuridad en la cueva no se parecía a nada que hubiera visto antes. Había estado en el bosque de noche muchas veces, pero esto superaba con creces eso. Esta oscuridad era densa. Después de algunos pasos cuidadosos, el descenso se volvió más suave y el suelo se niveló. La temperatura también había bajado significativamente aquí abajo, y ahora podía ver las impresionantes estalactitas y estalagmitas que salpicaban la cueva. El descenso abrupto había sido reemplazado por un camino bastante parejo, pero no había mucho espacio para moverse aquí. Un pequeño grupo de personas podría pasar, pero no más que eso. Mis botas crujían ocasionalmente sobre grava, pero aparte de eso, el suelo de la cueva estaba vacío. Casi extrañamente limpio. Al ver lo intocada que estaba la cueva, no puedes evitar sentirte como una mota insignificante en el vasto esquema del universo. La cueva no solo era mucho más antigua que yo, sino que permanecería aquí mucho después de que yo me fuera. Especialmente porque la cueva parecía interminable. Cuanto más exploraba, más tenía la sensación de que no estaba haciendo progreso alguno. Un vistazo a mi reloj me indicó que había estado allí abajo durante aproximadamente una hora cuando el estrecho sendero se abrió en una enorme cámara y la vista me hizo jadear. Todo el espacio estaba lleno de agua y el camino servía como un puente improvisado hacia el otro lado. Las paredes eran toscas y dentadas prácticamente en cualquier lugar que miraras.
Había muchas estalactitas impresionantes en la cueva, pero las que colgaban del techo aquí eran masivas. Tan precisas y afiladas que parecía imposible que hubieran ocurrido naturalmente. Algunas de ellas casi tocaban el agua que llenaba el espacio. No tenía idea de qué tan profunda era el agua, pero en la densa oscuridad parecía inquietantemente profunda. El camino que iba de un lado de la caverna al otro se volvía más áspero aquí, pero aún lucía tan firme y desgastado como antes. Así que, siendo más cuidadoso con cada paso, comencé lentamente a cruzar la caverna. Estaba casi a la mitad cuando escuché el sonido de una roca golpear una pared de la caverna y caer al agua. El sonido en el espacio vacío parecía tan increíblemente fuerte que casi salté. Una vez que estuve seguro de mi equilibrio, iluminé cuidadosamente con la linterna para revisar. No había nada. Ninguna señal de que algo hubiera sucedido. Pero en este trabajo, aprendes que solo porque todo parezca bien no significa que no esté pasando nada. Los vellos de mi nuca de pie me dijeron todo lo que necesitaba saber. No me atreví a dar otro paso adelante. Si acaso, estaba ajustando lentamente mi posición para dar media vuelta. Estaba a punto de regresar por donde vine cuando lo escuché. El sonido de voces susurradas. Al principio, no tenía idea de qué era. No había escuchado un solo sonido antes de ahora, aparte de mis propios pasos. Ignorando el escalofrío que me recorría lentamente, comencé a caminar lentamente de regreso a través de la caverna. No estoy seguro si era solo mi imaginación, pero mientras lo hacía, los susurros se volvían más fuertes. Lo más espeluznante fue cómo la voz parecía vagamente familiar. No lo suficiente como para reconocerla, pero lo suficiente como para inquietarme. Lo peor fue que no tenía absolutamente ninguna idea de dónde provenía la voz. La acústica de la cueva hacía que pareciera que la voz estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Estaba casi completamente al otro lado de la caverna cuando iluminé con mi linterna y lo vi. Allí, en el lado izquierdo de la caverna en medio del agua oscura, había una sombra. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho y el agarre de mi linterna resbaladizo por el sudor, me volví con cuidado y apunté directamente hacia ella. El agua iluminada era de un gris turbio, pero la forma era tan oscura como lo había sido sin la linterna. No tenía idea de qué era la forma. Era completamente sólida, pero no era ningún tipo de animal y no parecía remotamente humana. Simplemente flotaba allí, justo debajo de la superficie. Si hubiera habido la más mínima sugerencia de actividad humana aquí, diría que era basura, una manta o alguna prenda que cayó al agua. Pero sabía que no era el caso. La vista me hizo retorcer el estómago. Pero luego, con mi linterna aún apuntando directamente a ella, desapareció. No hubo movimiento ni ninguna perturbación en el agua. Simplemente se esfumó. Esa fue mi señal para irme. Una vez que estuve a salvo al otro lado de la caverna y en tierra firme, salí de allí tan rápido como pude debido a las numerosas formaciones rocosas que tuve que sortear. Pareció tomar una eternidad. Periódicamente miraba hacia atrás para asegurarme de que no hubiera nada allí, y aunque nunca lo hubo, nunca pude quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Después de lo que pareció un tiempo dolorosamente largo, finalmente regresé a la abertura de la cueva. Luego vino la tarea difícil de maniobrar lo que era esencialmente una subida empinada. Para este momento, estaba empapado en sudor y la subida no ayudó en nada. Pero cuidando dónde y cuando pisaba, eventualmente estaba de pie en la boca de la cueva con la luz del día filtrándose. Caminé agradecido hacia la luz del sol y miré hacia abajo en la cueva. Mientras lo hacía, juraría que vi a una figura pasar por el suelo de la cueva debajo. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Una vez que recuperé el aliento, radié el descubrimiento de la cueva a la estación y algunos otros guardabosques salieron a investigar. Uno de ellos era mi jefe, Jack. Les dije que no vi nada, pero una mirada a mí y mi actitud les dijo que algo no estaba bien. Jack no era ajeno a las cosas inusuales que los guardabosques pueden encontrar en el trabajo. Así que, con él y los otros dos guardabosques escuchando, les conté lo que vi y experimenté en la cueva. Cuando terminé, Jack se quedó en silencio por un momento. No importa si es 2022 o 1822, las cosas aún hacen ruido en la noche, dijo en su profunda y firme voz. No estoy en desacuerdo, murmuré. Estoy seguro de que no, Webb. No pretenderé que vi lo que viste, pero creo que viste lo que viste. La naturaleza puede ser, y a menudo es, un lugar muy aterrador.
No hay duda, estuvo de acuerdo uno de los otros guardabosques. Hay una razón por la cual esta cueva parecía tan intocada por las personas. ¿Ninguna señal de animales tampoco? Ninguna. Jack negó con la cabeza ante eso. Esa es la señal de que algo está mal. Los animales no se acercan a algo, eso significa que las personas tampoco deberían. Así que marcaremos esta cueva como peligrosa, regresaremos a la base y registraremos el hallazgo. Ahora, salgamos de aquí. He sido guardabosques en un parque nacional ubicado en el Reino Unido, en Inglaterra, durante poco más de 10 años. No les voy a decir cuál es ni siquiera el condado en el que se encuentra, por el bien de mi trabajo, ya que todavía trabajo aquí, pero hay cosas bastante extrañas que encuentras de vez en cuando durante el turno. Cosas que mis superiores probablemente no apreciarían que comparta en línea. Mi trabajo principalmente implica patrullar los senderos y asegurarme de que estén en un estado seguro para que la gente camine. También me pidieron hablar con niños de escuela en asambleas y similares después de aproximadamente un año en el trabajo, para expresar la importancia de permanecer con el grupo y en los senderos. Di razones bastante obvias para esto, pero poco sabía que pronto descubriría algunas de las horripilantes verdades sobre por qué nunca deberían alejarse. La primera historia que voy a compartir con ustedes tuvo lugar en una hermosa mañana de primavera en junio, creo. Esto fue durante mi primer año en el trabajo. El sol aún estaba bajo en el cielo, pero lentamente se elevaba e iluminaba mi entorno. Estaba en una patrulla normal por la mañana a lo largo de uno de los senderos más profundos, ya que no se había revisado recientemente y el protocolo era revisar frecuentemente todos los senderos en busca de árboles caídos y posibles peligros naturales para los excursionistas. Era una mañana tan hermosa. Recuerdo caminar con una ligera sonrisa en mi rostro mientras escuchaba cómo la naturaleza despertaba en los árboles y encontraba la brisa fresca muy relajante, con un efecto verdaderamente pacífico en mi estado de ánimo. Me detuve y escuché por un momento. Silencio. Una cita de otra historia que he leído aquí se ajusta muy bien a esta situación. La presa permanece en silencio cuando los depredadores están cerca. Ahora, entiendan que no tenemos osos ni lobos aquí en Inglaterra, nada de eso, así que supuse que podría ser un ciervo que había quebrado una rama. Sin embargo, el ruido no bajaría usualmente así, ya que los ciervos no representan gran amenaza para la vida silvestre. Continué, sin pensar en nada más y después de un corto tiempo, sentí la urgencia de mirar atrás de mí. Había un hombre caminando quizás 100 metros atrás y estaba en un tramo largo, así que era fácil darse cuenta. Estaba confundido, ya que los senderos generalmente no se utilizan hasta un poco más tarde cuando aparecen los primeros paseadores de perros y, aún así, pocos se aventuran tan profundamente en el bosque a esta hora. Parecía estar caminando a un ritmo muy relajado. Sus manos en los bolsillos de su sudadera azul oscuro y llevaba jeans azul desgastado. Llamé por radio para preguntar si alguien había visto a alguien entrar en el sendero por el que caminaba poco después de que me fui, pero nadie había visto a nadie entrar o salir, aparte de los paseadores ocasionales de perros. No le di importancia, pero continué a un paso ligeramente apresurado. Normalmente, no me molestaría estar solo con otro desconocido, no era un tipo pequeño ni alguien que se asustara fácilmente. Sin embargo, este tipo simplemente me dio una mala sensación. Me acercaba a una puerta que lleva a una zona mucho más densa del bosque, más parecida a un espeso bosque, y mientras cerraba la puerta detrás de mí, noté que este hombre se detuvo en seco. Parecía estar mirándome directamente, pero no podía estar seguro. Luego, comenzó a correr. No era un trote ligero como el que haría alguien que sale a hacer ejercicio, estoy hablando de una carrera a toda velocidad. Casi parecía agresivo. Me asusté y me volví para correr. ¿Por qué un completo desconocido que antes estaba tan calmado y relajado de repente estaría corriendo hacia mí? No había pedido ayuda ni siquiera me había saludado. Afortunadamente, la sección recta larga del sendero había terminado y corrí alrededor de una curva y me escondí detrás de una de las muchas rocas grandes que estaban al lado del sendero. Podía escuchar sus pesados pasos resonando hacia mí hasta que estuvo justo al otro lado de la roca y se detuvo. Nuevamente, se detuvo en seco. Ni siquiera parecía estar sin aliento. Simplemente parecía quedarse allí por un tiempo y luego se alejó. Esperé lo que debió haber sido cerca de 10 minutos para asegurarme de que estaba bastante adelante y radié el extraño encuentro a mis colegas, quienes estuvieron de acuerdo en que era extraño, y continué mi patrulla con cautela.
Nunca volví a ver a ese extraño hombre y espero no volver a hacerlo. Tengo muchos más recuerdos que me gustaría compartir con ustedes. Manténganse a salvo ahí fuera, chicos. Rara vez están verdaderamente solos en el bosque. ¿Por qué ya no soy guardabosques? Mis turnos normales eran durante el día, de 9 a 5 como la mayoría de las personas, pero ese día estábamos escasos de personal en el turno de noche, porque la última persona que trabajaba durante esas horas acababa de renunciar. Últimamente habíamos tenido muchas renuncias en el turno de noche. Así que eso significaba que yo tenía que cubrir. Curiosamente, nunca antes había tenido que trabajar en el turno de la madrugada y de hecho estaba emocionado por hacerlo. Había traído un poco de café y energizante de 5 horas conmigo porque el horario era de 10 a 5 y de ninguna manera llegaría hasta allí naturalmente. Llegué a mi torre justo antes de las 10, cuando ya estaba completamente oscuro y la fría noche de julio se había instalado por completo. La torre era bastante alta, con varias escaleras que conducían hasta la cima. Estaba rodeada en su mayoría por un denso bosque, excepto por el sendero por el que entré y un estanque turbio que estaba justo a la derecha de una de las patas de la torre. El estanque en sí estaba cubierto de esas pequeñas hojas de rana y tenía algas flotando sobre la superficie, en realidad era bastante grande para ser una laguna natural. Subí, y todo lo que pude escuchar fueron los sonidos constantes de grillos, ranas y el ocasional búho. Cuando llegué a la cima, rebusqué entre mis llaves hasta que finalmente encontré la correcta y entré. La única habitación era pequeña y de forma cuadrada, 3 de las paredes eran en su mayoría de cristal y la otra era opaca y tenía la puerta por la que acababa de entrar. El techo subía como una pirámide por una corta longitud hasta su punto más alto y todo estaba hecho de madera. A mi izquierda había una cama bien hecha y una mesita de noche con una lámpara y una linterna encima, aunque no iba a usar la cama. En la pared junto a eso estaba mi radio CB y mi soporte de comunicaciones que tenía cada una de esas torres. Junto a eso estaba mi refrigerador y microondas que formaban parte de una pequeña cocina que se extendía hasta la otra pared también. Dentro de la cocina, en la pared derecha, había varios gabinetes, algunos pequeños que contenían bocadillos y alimentos enlatados, y otro conjunto de gabinetes gigantes que no podía abrir, que probablemente tenían aspiradoras y otros suministros de limpieza que estaban fuera de mi rango salarial. Espacioso. Fui hacia el soporte de comunicaciones e hice mi verificación estándar para asegurarme de que todo funcionara correctamente. Llamé al canal de la estación de guardabosques y dije, bueno Dani, parece que esta noche somos solo tú y yo. Dani no dijo nada en respuesta, así que supuse que simplemente estaba ocupado. Agarré la linterna del soporte y metí la mano en uno de sus cajones, sacando un par de binoculares. Salí al balcón y revisé para asegurarme de que no hubiera peligros de incendio ni ninguna otra cosa peligrosa. Una vez que marqué esa tarea de mi lista, volví adentro y saqué la silla del soporte de comunicaciones y la coloqué junto a una de las paredes de cristal, y agarré una barra de granola de uno de los gabinetes de la cocina para picar algo. Puse los binoculares frente a mis ojos y miré el bosque circundante. No parecía que hubiera ningún animal despierto y tampoco había pájaros en el cielo. Revisé un par de claros para asegurarme de que no hubiera adolescentes acampando ilegalmente. Luego eché un vistazo a una lejana loma, donde vi un muñeco de nieve solo en una brecha entre los árboles. Espera un momento. Era Julio. Miré de nuevo y vi que no era un muñeco de nieve, sino algún niño con un disfraz de fantasma de mala calidad. Parecía uno de los de Charlie Brown, con los grandes agujeros negros como ojos que parecían más pintados de negro que agujeros reales. El niño estaba quieto, mirando directamente hacia mi dirección, sin moverse. No pude ver a los padres del niño por ninguna parte, y para ese momento ya casi eran las 11, así que algo estaba mal. Perdí el contacto visual con el niño y caminé hacia la radio, llamando a la estación. Dani, ya terminaste. A duras penas, pero aquí estoy, me reí. Dani siempre era bueno para hacer reír. Hay algún niño con una manta caminando por el sector sureste, y parece estar solo. ¿Una manta? ¿De qué demonios estás hablando? Es un disfraz de fantasma, tiene los agujeros negros para los ojos y todo eso. ¿Quieres decir como los disfraces de Charlie Brown? ¿Puedes ir a investigar? Sí, saldré a ver qué pasa, te llamaré por el walkie-talkie para decirte qué veo. Entendido.
Apagué la radio y crucé hacia el cajón de la mesita de noche para agarrar el walkie-talkie. Una vez que lo tuve, me senté de nuevo en la silla y puse los binoculares frente a mis ojos, enfocando hacia donde estaba el niño. La loma estaba vacía, sin niño a la vista, lo que sabía que haría esto 1000 veces más difícil. Desplegué la antena del walkie-talkie y sintonicé el canal correcto. «Dani, ¿me escuchas?» «Sí, fuerte y claro, estoy llegando al sector, me dirijo hacia una colina para tener un punto de vista». «Perfecto, ahí es donde vi al niño, pero se han movido desde entonces». «Bueno, solo revisaré por aquí para ver si puedo encontrar algo». Vi cómo Dani se acercaba a la colina, agitando su linterna en la oscuridad hasta que miró hacia la torre y encogió los hombros. «No hay nada por aquí». «Maldición, con suerte vuelve a aparecer, mientras tanto solo notificaré a la policía y revisaré los informes de desapariciones». «Está bien, volveré a...». La voz de Dani se cortó y vi cómo su linterna se apagaba a lo lejos. El pequeño punto iluminado donde estaba parado desapareció en la oscuridad. «¿Dani? ¿Estás ahí?» «Dani». No recibí respuesta y corrí fuera de la puerta y alrededor de la esquina hacia donde lo vi, gritando su nombre, solo para escuchar mi voz resonar en el bosque. Y fue entonces cuando me di cuenta. No había ni un solo otro sonido en todo ese bosque. Los grillos y las ranas dejaron de chirriar, el viento no susurraba entre las hojas. Todo estaba completamente quieto. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, y nada más. Moví mi linterna por el bosque en un intento inútil de encontrarlo. Me puse tan asustado que mi garganta se cerró, y si me movía sentía que algo muy malo iba a pasar. Tenía que hacer algo ahora. Me di la vuelta y, al hacerlo, eché un vistazo a las escaleras debajo de mí. En el fondo estaba una mujer delgada, horriblemente angulada. Era alta, goteaba agua, con el pelo negro y piel azul oscuro y turbio que se extendía sobre sus huesos torcidos y rotos. Su vestido gris estaba hecho jirones y sus zapatos negros estaban embarrados y mojados. Y su rostro. Sus ojos eran blancos lechosos y su boca colgaba abierta como la de una serpiente, como si su mandíbula estuviera grotescamente rota. Emitió un grito de agonía ensordecedor y comenzó a subir las escaleras tan rápido que salí de mi bloqueo de miedo y corrí hacia adentro, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. No había forma de que pudiera correr tan rápido, ni siquiera si todos sus huesos no estuvieran rotos en direcciones incorrectas. Corrí de vuelta a la cocina y agarré el cuchillo más grande que pude encontrar, y luego saqué el walkie-talkie, gritando en él. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde diablos estás, Tony? Alguien que me responda, maldita sea. Entonces escuché el crujido de una puerta, me di la vuelta lentamente y me quedé helado cuando vi lo que había allí. La puerta seguía ahí, cerrada con llave y sin ser alterada. Lo que me asustó fue el armario gigante que una vez estuvo cerrado y ahora estaba abierto, con un niño vestido como un fantasma de Charlie Brown parado justo frente a él. Me quedé allí, inmóvil, hasta que escuché al mocoso reír. Reconocí esa risita. No podía ser. Quité la sábana para ver a uno de los hijos de Dani, Marvin, luciendo una sonrisa y un walkie-talkie. Papá. Joy. Lo atrapé. Ja, se orinó los pantalones como dije que haría, ¿verdad? Él y su otro hijo se rieron desde el otro extremo del valque. Estaba enojado, pero aliviado de que no iba a ser asesinado en una maldita torre de madera. Agarré su valque y respondí con furia, lo que hiciste fue enfurecerme, maldito idiota. Espero que estés contento. Escucharte gritar como una niñita seguro que me hizo feliz, ¿verdad? Sí, métete tus comentarios por el culo, ni siquiera era yo, era tu estúpida chica zombie. ¿Quién era, tu esposa? ¿Mi qué? ¿La fantasma parece un zombie desde tan lejos? Dijiste que parecía Charlie Brown. No me refiero al fantasma, idiota, me refiero a la mujer en las escaleras, gritó y subió corriendo para asustarme y hacer que entrara en la torre. Demonios, debe ser como una corredora olímpica, conseguiste a Usain Bolt. Dean, yo no puse a ninguna mujer en las escaleras. Al enterarse de que tendría el turno de noche durante las próximas semanas hasta que encontraran un reemplazo, mi amigo renunció y juró nunca volver a ese parque. Hasta el día de hoy jura que Dani nunca le mencionó que esa parte fuera una broma o que vio algo completamente ajeno.
He comenzado a cuestionar mi propia participación en los turnos de noche y me considero afortunado de que las pocas veces que estuve en ellos fui asignado a los sectores norte y este. He estado trabajando como guardabosques durante 15 años y he visto cosas extrañas. Es un extraño parque nacional, el en el que trabajo. No hay problemas con el ecosistema en absoluto, no hay especies invasoras, no hay poblaciones en declive y lo más sorprendente de todo, no hay cazadores furtivos. Un parque vecino a solo 100 kilómetros del nuestro está infestado de salvina, jacinto de agua y tiene una población de elefantes muy baja debido a los cazadores furtivos. Sin embargo, no siempre ha sido así, al menos eso es lo que me dicen. El jefe ha estado trabajando aquí durante 30 años. Dice que en los años 90, los ríos estaban tan obstruidos con salvina que casi el 10% de todos los hipopótamos del parque murieron por deshidratación. Había tantos cazadores furtivos que el rinoceronte blanco era prácticamente inexistente en el parque, el gobierno de la época era extremadamente pobre, por lo que no podía ayudar mucho. Luego, de repente, en 2002 todos los problemas simplemente desaparecieron en el aire. Ya no había plantas invasoras. Cuando los guardaparques de la época revisaron el río, encontraron toda la salvina muerta y descomponiéndose. La población de rinocerontes blancos mágicamente se recuperó, cuando apenas un año antes había menos de 200 de ellos. Fue bastante sorprendente, pero quiero decir que nadie se quejaba. Sin embargo, todo tiene un costo y esto no fue una excepción. Hubo avistamientos de cosas, el cadáver de un león completamente desangrado, árboles con caras murmurando en una lengua incomprensible, criaturas increíblemente enormes que no se parecían a ningún animal de la zona. Esta es una recopilación de todas mis experiencias con estas anomalías. 16 de junio de 2008. Llámesen, llámesen. Amare gritó. Ya voy. ¿Qué te hace gritar?, pregunté. Encontré un cadáver, dijo, visiblemente pálido. Eso no es motivo para gritar, pensé, probablemente solo sea obra de un león o algunos perros salvajes. Es un elefante, ha sido, deberías verlo por ti mismo. Vale, un cadáver de elefante ciertamente es inusual, pero dudo que merezca gritar. Con eso, me llevó al cadáver, llevándome más arriba del lago. Un minuto después llegamos al lugar. Bien, puedo entender por qué estaba inquieto. Si los elefantes son asesinados, lo cual es muy raro, generalmente es por leones y luego solo por los leones que los desgastan lentamente con ataques débiles consecutivos hasta que ya no pueden caminar y mueren por pérdida de sangre. Esto no se parecía en nada a eso. La mitad inferior del elefante faltaba. Parecía que estaba mordido limpio por la mitad, los órganos y las vísceras fluían hacia afuera. La forma de los dientes no coincidía con nada que viviera aquí. Esta era la primera vez que me encontraba con una de las anomalías. No sé qué hacer, nunca había visto algo así antes. ¿Cómo se suponía que debía proteger a los otros animales de este monstruo? Sobre todo, tenía miedo por mi vida. Llamé por radio a mi jefe y le dije a Amare que reuniera a los otros dos y se quedara dentro de la cabaña y que no saliera por nada del mundo. Me quedé en el porche mirando nerviosamente los árboles, saltando ante cualquier sonido que escuchaba. Sí, llámesen. ¿Algo anda mal?, preguntó ella. Sí, señora, es que hay un cadáver de un elefante, mordido limpio por la mitad, dije. Reúne a todos en la cabaña y no salgan hasta que esté allí, dijo con urgencia. Sí, eso ya lo hice. Bien, ahora espérame. Nos acurrucamos en la cabaña, mirando por las ventanas cada pocos segundos. Oye, llámesen, esto no es real, ¿verdad? Estás jugando una broma, no es así, dijo Sid escépticamente. Me temo que no, Sid, esto es muy real. Pobre chico, acababa de unirse hace 3 meses. Recordé mis primeros 3 meses en el parque, apenas podía lidiar con leones y cocodrilos. Este chico tuvo que lidiar con un monstruo que mordía elefantes por la mitad. Vi algo, gritó Amare. Probablemente solo un niño asustado por tus gritos, Amare, dije. De ninguna manera, esta cosa hizo que las ramas superiores del árbol se agitaran, demasiado grande para un ñu. Bien, ahora estaba asustado, eché un vistazo por la ventana y juré que vi una sombra grande y delgada salir de mi vista, pero tal vez solo estaba imaginando cosas. Después de todo, acababa de ver algo surrealista. La gente tiende a ver cosas después de una experiencia así, pero algo dentro de mí me dijo que no me acercara a la línea de árboles. Aléjate de las ventanas.
Cierra esas cortinas. Mantén tus rifles cerca, grité, no importa si era real o no, quiero que nos mantengamos a salvo. Tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué harías esto de otra manera?, dijo Amare con los ojos muy abiertos. Tal vez. No arriesgaría a que los chicos se pusieran nerviosos y cometieran un error fatal. Pasó una hora con nosotros juntos, con las manos en nuestros rifles, esperando que algo atravesara la cabaña. Un sonido agudo y penetrante resonó en el aire, casi disparo a la puerta, pero era solo el timbre. Mirando por el ojo de la cerradura vi que era la jefa. La dejé entrar, tan pronto como entró, vi al equipo relajarse. Confían mucho en ella, ella era la más experimentada, la más confiable. Había traído su escopeta con ella, eso significaba negocios. Muéstrame el cadáver. Miré hacia la línea de árboles, esperando que algo se moviera, pero no pasó nada, parece que lo que sea que estuviera allí antes ya se había ido. Llevé a la jefa al lugar del cadáver. Oh, esto se ve horrendo, necesitamos ocuparnos de esto antes de que muerda algo más por la mitad. Ninguna sorpresa en absoluto, típico de ella. ¿No deberíamos irnos rápido? Los animales no suelen abandonar sus cadáveres por mucho tiempo, ¿verdad?, dijo Sid mirando nerviosamente a su alrededor. Así es, chico, pero esto no es un animal normal de ninguna manera, ¿verdad? Sí, pero... No te preocupes, solo revisaré el cadáver en busca de pistas y nos iremos en 5 minutos. Se quedó en silencio después de eso, noté que tenía el brazo en su rifle. La jefa se agachó y metió la mano en el cadáver. Resistí las ganas de vomitar. Un poco de búsqueda más tarde, sacó un diente completamente intacto. Era gigantesco, casi tan grande como un plátano y tenía dientes en el borde exterior. Lidiar con estas anomalías durante 6 años te enseña dónde buscar, ¿eh? Nadie dijo nada. Con un diente tan grande, la bestia tenía que ser al menos el doble del tamaño de una jirafa, si no más grande. Los siguientes días pasaron volando, encontraríamos nuevos cadáveres junto al río cada día, rinocerontes, hipopótamos, jabalíes, la cosa nunca comía los cadáveres, solo los mordía por la mitad y corría hacia sabe Dios dónde antes de que saliera el sol. No llegaremos a ninguna parte así. Necesitamos quedarnos la noche, dijo la jefa. No pude evitar estar de acuerdo, pero era demasiado peligroso. ¿Qué garantía había de que esa cosa no decidiera tomar algunas víctimas más esa noche? Es cierto que es peligroso, pero no hay otras opciones. Podemos quedarnos la noche o dejar que esta cosa deambule libremente por el parque. Reconociendo esto, solo Jamesen y yo nos quedaremos la noche, ustedes dos se quedan en la cabaña, les radio si hay algún problema. Esa noche tomamos nuestro equipo y nos situamos a unos 100 metros de donde encontrábamos los cadáveres cada noche, detrás de algunos arbustos. Teníamos gafas de visión nocturna puestas, no queríamos arriesgarnos a alertar a lo que fuera esa cosa de nuestra presencia. Sea lo que fuera esa cosa, era inteligente. Era pleno invierno y el agua escaseaba. Los animales tenían que acudir a los agujeros de agua para beber o morir de sed. Los depredadores aprovechaban esto esperando cerca de los agujeros de agua y cazando presas fáciles. Las primeras horas pasaron bastante rápido, no pasó nada de interés. Los hipopótamos pastaban a lo largo de las orillas del río, manadas de elefantes iban y venían. No se veían depredadores, eso era bueno para nosotros, pero también significaba que algo estaba mal. Este era el lago más grande del parque. Siempre había depredadores aquí, su ausencia significaba que algo los asustó, algo más grande, más fuerte. 4 horas después de la búsqueda, escuché a un hipopótamo berreando. ¿Escuchas eso?, le pregunté a la jefa. Sí, viene de la Dirección General de los Cadáveres, debe ser esa cosa, dijo señalando el lugar. Volteé mis gafas hacia donde ella señalaba. Un gran macho estaba berreando salvajemente en la oscuridad. No podía ver nada. Volví mis gafas en la dirección general del berreo del hipopótamo, pero no había nada allí. El hipopótamo seguía berreando frenéticamente antes de darse la vuelta de repente y correr a toda velocidad en dirección opuesta. Pasos atronadores corrían detrás de él. Forcejeé los ojos pero no pude ver nada, simplemente no había nada detrás de él, pero un hipopótamo no correría de la nada, ¿verdad? Y los pasos eran muy reales. Vamos, tenemos que ir, gritó la jefa. «¿Estás loca?», le grité de vuelta. Pero era demasiado tarde, ella ya estaba corriendo tras el hipopótamo.
Maldiciendo, me levanté y empecé a correr también. Los pasos se hicieron más y más rápidos hasta que de repente se detuvieron. Los gritos del hipopótamo eran más fuertes que nunca y parecía que venían de arriba. Un crujido fuerte. Silencio absoluto. Regresamos la mañana siguiente a medio hipopótamo. Oye, hay algo en el suelo aquí, dijo Amare señalando un círculo del tamaño de un plato de cena en el suelo. Había varios más un poco más adelante, casi como los pasos de un animal corriendo. La longitud de cada paso parecía gigantesca, casi 4 metros de distancia entre sí. Los pasos estaban en la dirección exacta en la que el hipopótamo corrió la noche anterior. Parece que anoche no fue una pérdida total, dijo la jefa siguiendo las huellas. Las huellas llevaron hasta la línea de árboles donde desaparecieron bajo la densa vegetación. Mata a su presa y luego corre de vuelta a la línea de árboles para esconderse durante la luz. Esta cosa es espeluznante, dijo Sid mientras se alejaba un poco de la línea de árboles. No lo vimos en nuestras gafas la noche pasada, ¿así que crees que esta cosa es invisible?, pregunté. Probablemente no, muchas de estas anomalías no pueden ser captadas por la cámara, pero también podría ser invisible, dijo. ¿Por qué no pueden ser captadas por la cámara? Es una forma fácil de explicar por qué nadie fuera del parque conoce las anomalías, los autores de hoy en día, tan perezosos. ¿Qué? Bueno, tenemos que matar a esta cosa. ¿Cómo sabemos si puede morir?, pregunté. No lo sabemos, solo tenemos que arriesgarnos. Había una brisa fría soplando en el bosque, yo estaba agachado detrás de un arbusto grande, a unos 20 metros a mi derecha estaba la jefa con su rifle apuntando hacia la línea de árboles. Sid y Amare estaban a cada lado del bosque, listos para disparar si algo salía mal. Aquí oscurece a las 5 de la tarde, así que tuvimos que estar en posición para las 4. Anoche, la cosa atacó a las 3 de la mañana, no había razón para creer que no atacaría más temprano hoy. Empezó a llover intensamente a las 8, simplemente perfecto. Los hipopótamos empezaron a correr, de nuevo, de la nada. No me arriesgaría a apuntar mi linterna hacia la cosa. Los pasos atronadores se hicieron más rápidos y más rápidos hasta que se detuvieron. Un fuerte crujido. Los 4 dispararon juntos, apuntando nuestras linternas al sonido. Varillas delgadas y negras, de 7 metros de altura como mínimo. Luego se movieron, un movimiento corto y brusco como si movieran un cuerpo para el que no estaban hechas. Intenté apuntar mi linterna hacia la cara de la cosa, pero la luz ni siquiera llegó a su cuerpo, mucho menos a su cara, todo lo que podíamos ver eran sus piernas. Tud, algo golpeó el suelo, medio hipopótamo. Dio un paso adelante, pero luego pareció pensarlo mejor, dándose la vuelta y corriendo hacia los árboles. Después de eso, no vimos más cadáveres medio comidos, pero ocasionalmente veíamos marcas circulares en el suelo. Fui guardabosques de un parque nacional, aquí hay algunas de las cosas que encontré. Hola, soy Samantha, Sam, y fui guardabosques durante 6 años, no especificaré dónde, ya que no quiero meterme en problemas. Una de las personas con las que trabajaba me dijo que leyera las historias de otros guardabosques aquí, así que pensé en intentarlo y vaya, es bueno ver a alguien siendo honesto. Me inspiró a compartir algunas de mis propias historias. La gente necesita saber lo que sucede en los bosques. Renuncié a mi trabajo hace un par de años, no podía lidiar con tener que guardar todas las cosas que he visto. Nadie quiere hablar de ellas, pero siento que me estoy ahogando en los recuerdos de todo eso. Así que voy a compartirlos. No sé si podré compartirlo todo, podría ser demasiado difícil, pero lo intentaré. Espero que esto aumente la conciencia sobre el verdadero peligro de los bosques y haga que la gente considere su seguridad. No quiero que la gente piense que estoy copiando a alguien o inventando estas cosas, solo estoy compartiendo mis historias y experiencias. Vamos a ello. Esta fue mi primera experiencia extraña como guardabosques junior. Hasta el día de hoy todavía no sé qué vi, pero sé que no era amigable. Acababa de recibir una llamada sobre unos gritos que venían más adentro del bosque, en uno de los senderos más populares. Esto realmente no era inusual, si has escuchado a un león de montaña sabes que suena como una mujer gritando. Así que justo cuando estaba a punto de salir, mi jefe en ese momento me pidió que lo acompañara. Me pareció un poco extraño, ya que el trabajo parecía un poco insignificante para su rango, pero lo pasé por alto porque era nueva y pensé que tal vez quería verificar mi progreso.
Salimos haciendo pequeña charla y obviamente estaba tratando de halagar un poco. Estábamos bromeando, hizo un comentario rápido y dijo algo sobre asegurarse de tomar incluso estos pequeños trabajos en serio porque nunca sabes qué encontrarás. Y ese fue uno de los consejos más valiosos que he recibido de alguien en este trabajo. Porque aprendí mi lección al no escucharlo, pero esa es una historia diferente. Llegamos al área donde se escuchó la llamada y comenzamos al norte del sendero donde se había escuchado el ruido. Escuchamos los gritos y suena como un león de montaña, pero algo suena realmente extraño, pero seguimos caminando hacia él. Llevábamos unos 10 minutos caminando hacia el sonido cuando de repente fue como si todo el sonido se hubiera desvanecido del bosque. Estaba muerto en silencio. Ni siquiera podía escuchar mi respiración, pensé que tal vez me había quedado sorda, pero miré a mi jefe y él tenía la misma expresión nerviosa en su rostro que yo, pero por la forma en que reaccionaba, parecía como si hubiera enfrentado algo similar antes, lo que ahora sé que es cierto. Tan rápido como llegó el silencio, comencé a escuchar este zumbido bajo, pero no era solo zumbido. Podía sentir la vibración en todo el cuerpo, tanto que mis oídos y mandíbulas comenzaron a doler. Solo puedo describirlo como cuando te están perforando los dientes en el dentista, pero se sentía aún peor. Incluso mi visión comenzó a vibrar y mientras eso sucedía, juro que vi esta figura negra de unos 2 metros de altura salir de entre algunos árboles frente a mí y comenzar con ese mismo grito mientras se inclinaba y comenzaba a arrastrarse hacia nosotros. Como cualquiera, me asusté mucho y retrocedí para empezar a correr. Mi jefe me agarró el brazo muy fuerte justo cuando comencé a correr, casi tirándome al suelo. Puso su otro brazo alrededor de mí y me agarró los brazos muy fuerte mientras empezaba a sacarme del bosque. Justo cuando estaba a punto de pelear y decirle que corriera, él dice con una voz muy tranquila, no corras, no hables, no mires hacia atrás, simplemente sigue caminando, y eso fue exactamente lo que hice. Él sabía algo que yo no sabía y por mucho que quisiera correr, no quería poner a prueba la teoría de la muerte. Esa caminata de 10 minutos fue agonizante porque sabía que estaba arrastrándose detrás de nosotros por el zumbido en mi cabeza y el sonido de sus lamentos. Quería correr tanto. Eventualmente creo que se fue porque todos los ruidos del bosque volvieron y el zumbido cesó. Regresamos al sendero y estaba temblando, estaba en tanto shock que ni siquiera podía llorar. Él me soltó y comenzó a caminar de regreso a la base principal sin reconocer lo que había sucedido. Empecé a enloquecer y a gritarle preguntándole qué demonios era eso y él dijo, y sí, recuerdo palabra por palabra lo que dijo: hay cosas en estos bosques que han estado aquí más tiempo que nosotros y que no podemos explicar ni deshacernos de ellas. Si no crees que puedas manejar eso, deberías empacar tus cosas ahora mismo. Siguió caminando y yo caminé un poco detrás tratando de sacudir esa horrible sensación e intentando encontrar una respuesta razonable para lo que acababa de suceder. Claramente me quedé en el trabajo. Cuando era bueno, era realmente bueno. Conocí a personas increíbles y amo la naturaleza, pero al final, las malas experiencias superaron a las buenas y tuve que irme. Desearía haberme marchado cuando me dijo que empacara mis cosas, sinceramente. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.